Hola, soy Francisco Joaquín Sánchez Gómez, estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura de odontología. En este corto tiempo le explicaré un poco acerca de la articulación temporomandibular y la importancia en la oclusión dental. Primero es importante saber qué es la articulación temporomandibular, o también conocida como articulación temporomaxilar. Básicamente esta es una articulación que se da entre un hueso de la cara, como en este caso el maxilar inferior, llamado actualmente mandíbula, específicamente su porción condilia, con un hueso del cráneo. Este hueso específicamente estamos hablando del hueso temporal. Su estructura anatómica está compuesta principalmente por tejido óseo, muscular y ligamentoso, que cumplen importantes funciones como es el movimiento, la apertura, el cierre, la protrusión, la retrusión y la lateralización de derecha a izquierda o viceversa de la mandíbula. Además, presenta tejido fibrocartilaginoso en forma de disco, que va a dividir la articulación en dos compartimientos superior e inferior. Estas van protegiéndolas del roce o ya sea la fricción de sus movimientos. Es una articulación de tipo diartrósica bicondilia, con movimientos en los tres ejes del espacio, siendo superada por la articulación de la cadera y el hombro, la cual está constituida por la cavidad sinovial, un cartílago articular y una cápsula que cubre la misma articulación. Adentro de esta encontramos líquido sinovial y varios ligamentos. Están uniendo la cavidad ósea temporal con la cabeza del cóndilo mandibular. La superficie craneal está compuesta por la parte escamosa del hueso temporal, que toma por nombre fosa glenoidea, que recibe el cóndilo mandibular. La parte anterior está conformada por la eminencia articular, siendo una prominencia ósea posterior del hueso cigomático, y la parte inferior está compuesta por la cabeza del cóndilo mandibular, que a su vez está cubierta totalmente por la cápsula articular. ¿Qué es la cápsula articular? La cápsula articular está formada por fibras externas o temporomaxilares y fibras internas como las temporomeniscales. Estas son las más importantes, ya que componen el freno meniscal posterior, así como la zona bilaminar y las meniscomaxilares. Una de las cosas más importantes es hablar sobre el disco articular. El disco articular es bicóncavo y se encuentra dentro de la cápsula articular, entre el cóndilo mandibular y la fosa glenoidea, dividiendo la cavidad sinovial en dos compartimientos, en una superior y en una inferior. Su parte anterior entra en contacto con la cápsula articular, la eminencia articular, parte superior del músculo pterygoideo externo y el cóndilo, y su parte posterior se relaciona con el tejido retrodiscal o la fosa glenoidea, el hueso temporal y el cóndilo. El disco está compuesto de tres segmentos, una banda anterior, una zona intermedia y una banda posterior. Las bandas anterior y posterior tienen forma triangular y están conectadas por una zona delgada intermedia. La banda anterior está unida a la cápsula articular, la cabeza del cóndilo y el vientre superior del músculo pterygoideo externo, mientras que la banda posterior se une a la zona bilaminar o al tejido retrodiscal. Hablando sobre el ligamento del temporomandibular, este ligamento es intrínseco, se inserta en la superficie externa del tubérculo cigomático y en la cara posterior del cuello del cóndilo. Los ligamentos extrínsecos son el ligamento esfenomandibular, que se origina desde la espina del esfenoides y se inserta en la parte medial de la cápsula articular, pasa a través de la fisura petrotimpánica y continúa su descenso hasta la língula de la mandíbula. Y el ligamento estilomandibular surge del proceso de estiloides del hueso temporal hasta el ángulo de la mandíbula. Por último, es importante mencionar sobre el líquido sinovial articular. Esta es un líquido de solución salina, algo viscosa entre las articulaciones del hombro y de la cadera, algo más viscosa que eso, producida por la mucosa sinovial que se encuentra dentro de la cápsula, excepto en los revestimientos fibrocartilaginosos
de la cavidad glenoidea, cóndilo mandibular ni del disco articular.